Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros si quieren conocer algo más de la isla de Lobos, ¿no? Todos, bueno, hemos pasado por ahí cuando vamos a Fuerteventura, una isla paradisíaca, pero, bueno, las historias de Antoñito el Farero y demás. Pero hoy vamos a hablar con el autor de este libro, con Ignacio Romero. Este libro que se llama Isla de Lobos, Naturaleza, Historia y Cuenta, es como un repaso, porque Ignacio, Nacho, para los que lo conocemos, ha hecho otros trabajos, sobre todo relacionados con senderos de la isla de Lanzarote, pero aquí hay un trabajo mucho más completo, más complejo, sobre todo de muchísimas cuestiones en las que, bueno, disecciona perfectamente lo que es la isla de Lobos. Sin más dilación, pasamos a hablar con Ignacio Romero. ¿Cómo estás, Nacho? Muy bueno, muy bien. ¿Contento con el libro? ¿Cómo ha salido? Sí, sí, hombre, un trabajo, como digo yo, de muchísimos años, de mucha información, mucha búsqueda, mucho archivo y también, pues, mucho, bueno, lo que es armar el libro, ¿no? Que no es un trabajo sencillo, para eso también está la editorial, la profesionalidad de ediciones remotas, y bueno, pues ha salido un trabajo vistoso y a la vez con contenido. Yo creo que es esa combinación de que sea un libro, pues, que te permite ir pasando las páginas, ver fotografías atractivas y, pues, a la vez tenga, pues, su cierto contenido en cuanto a historia, naturaleza, a todo lo que concierne a la Isla de Lobos. A la Isla de Lobos, porque, vale, ya, para hablar ya directamente del libro, para quien lo quiera, bueno, lo que lo quiera adquirir, pues ya sabe que me imagino que está en las principales librerías de la isla de Lanzarote. De Lanzarote y de toda Canarias. Sí. Bueno, ¿cuál era el objetivo? Porque en la introducción lo decía, no sé si tú querías que la gente supiera qué era realmente la Isla de Lobos en todas sus facetas o había otro tipo de objetivos. Sí, bueno, como en mi trabajo habitualmente para preparar una ruta, pues nos llenamos de información, buscando pues no solo flora, fauna, pues todo lo que es la información relativa a la interpretación del sendero. Pues con Lobos nos pasó lo mismo. Hace más de 10 años que llevamos visitando Lobos para llevar grupos escolares, grupos de senderismo, etcétera, y todo eso estaba en archivadores. Entonces, pues un día le planteé a los chicos, a Ediciones Remotas, ¿por qué no hacer un libro referente a todo lo que concierne a la isla? Porque muchas veces, muchos de los visitantes de Lobos, pues van a la playa espectacular, la playa de la Concha, la zona del Puertito, un sitio, pues, en cuanto a fotografía idílico, pero pasan al lado de endemismos únicos, de personajes que vivieron ahí y no los ven y no saben que estuvieron, y toda esa trascendencia. A veces es una pena que hagas el recorrido o estés en la isla o estés al lado del yacimiento arqueológico acostado ahí en la playa y no te llegue ese trasfondo que sí está ahí encerrado. Por eso a veces, bueno, una isla yerma, no tiene árboles, muy seca. Bueno, pero tiene un trasfondo histórico y de contenido ambiental interesantísimo. Vale, vamos a hablar de cada, bueno, no sé si de todos los aspectos, pero de muchos de ellos. ¿Qué diferencia tienes? Porque tú eres, perdón, tú eres biólogo, pero aquí hablas de cuestiones casi históricas, de yacimientos y demás. ¿Te supuso una complejidad o en un terreno que a lo mejor no te manejabas tan bien? No, siempre he estado relacionado con el mundo de la historia, de la arqueología, desde casi desde adolescente, y era un tema cercano. Es verdad que el yacimiento arqueológico de Lobos es un tema muy reciente, el descubrimiento del año 2012, pero el hecho de contactar con las arqueólogas, ver todo el material extraído, bueno, ver la teoría de ellas, de una posible factoría de extracción del púrpura de la época romana, la época del cambio de era, bueno, pues supuso una inquietud, un ponerse uno, pues, con los pelos de punta y ver, perdón, sí, y ver todo el material. Estudiar. Exacto, y yo creo que ahí tenemos un punto caliente ahora mismo de la arqueología canaria, un yacimiento interesante. Vale, luego vamos a ver si nos da tiempo porque quiero recorrer todo lo que has dicho tú, personajes, cuestiones arqueológicas, endemismos y demás. Perdón. Vamos a ir viendo algunas de las fotos que ilustran el libro y después ya vamos así analizando porque muchos de los temas que hemos ido hablando, de los que tú has ido hablando, irán saliendo. Ahora nuestra compañera aquí estamos viendo. Esto sería una parte que este es el faro, que tiene su nombre y tiene su historia. Sí, el faro de Martiño, construido a finales del siglo XIX, es el eje quizás ya donde la población se asienta de forma permanente en Lobos. Este faro, construido por una cuadrilla de portugueses, como digo, pues a partir de 1860, enciende en 1865 y tenemos ya 2 familias viviendo en este faro. Fíjense que la estructura del faro, por cierto, es muy parecida a la de Pechiguera y muy parecida a la de Alegranza. De hecho, los 3 faros construidos por Juan León y Castillo, o sea que los 3 casi de la misma ¿Más bajo factura. quizá la torre? Sí, muy bajita, apenas 6 metros, pero claro, está sobre un montículo y tiene 29 metros de altura y con eso ya era suficiente. Una visibilidad. Y bueno, ahí tenemos 2 familias permanentes ya, el torrero titular y el auxiliar, y a partir de ese momento pues ya tenemos la vida permanente en Lobos hasta que se automatiza en 1968. La verdad que meternos en los archivos
de sus diarios, los diarios de los torreros, fue algo apasionante ir al archivo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y ver pues sus vicisitudes, sus día a día, la falta de agua, el no avituallamiento, porque el barco de avituallamiento pues pasaba de largo, no lo servía, bueno, ese drama de enfermedades, de muertes. Bueno, no todo era dramático, también había nacimientos, había gente que se sentía muy bien en el faro, habían torreros que al día siguiente de aceptar el cargo pedían traslado, o sea que bueno, una isla aislada y interesantísima en cuanto a personajes. Si queremos hablamos un poco después de alguno de ellos, pero tenemos personajes de rango... Bueno, vamos a hablar ya de Antoñito el Farero. De rango literario. Porque Antoñito el Farero, ¿era farero o era medianero? O era... Antoñito el Farero era nacido en La Graciosa, era graciosero. Se fue de ordenanzas, de los que ayudaban a los fareros, se fue de ordenanzas al faro de Alegranza y acto seguido en 1936 aterriza en Isla de Lobos y se convierte en el ordenanza de Isla de Lobos, pero claro, era un hombre pues de una calidad humana tremenda, empieza a agasajar a esos poquitos visitantes que llegaban a la Isla de Lobos y se instala en el puertito y se queda más allá ya de la automatización del faro. Empieza pues con aquel incipiente restaurante a servir pues su pescado, demás, y bueno, pues se convierte en un personaje de primer rango. De hecho, pues... ¿En qué años estaba Antoñito? Él empezó en 1936 y bueno, pues casi hasta sus últimos días, ¿no? Pues, sí, ¿no? Era habitual la paella de Antoñito el Farero. Sí, claro. Yo no he ido nunca, Pues todavía está, hoy en día lo lleva uno de sus hijos, Andrés, sí. O sea que el restaurante sigue estando en el puertito. Pues tengo que ir. Venga, vamos a ir analizando, porque esta es una imagen que me imagino... ¿Esta es la zona del puertito? Sí, ahí estamos en el puertito, ahí los pescadores llegan diariamente, lo estamos viendo ahí, pues limpian el pescado, va hacia el restaurante, te lo dan un pescadito frito fresco y bueno, una imagen que vemos todavía en Lobos de forma habitual. El puertito tiene una vida tremenda, aún siendo un pequeño núcleo, pues casi de chozas más que de casas, donde pues algunos jubilados están gran parte del año, sobre todo gente de Corralejo, otros en temporada estival, bueno, Semana Santa y verano, pues casi que está a tope. Hay que fondear a la gente. Sí, fondean, vienen, ahora está de moda los water taxi, también te traen el turismo, te los llevan, y aparte la línea regular que une con Corralejo, pero bueno, tenemos muchísima gente en torno al puertito, sobre todo en verano. La pesca, está esquilmada, hay pesca allí, se puede pescar. Sí, bueno, tiene sus zonas. La verdad que Isla de Lobos es un parque natural. Al principio fue declarado junto a las dunas de Corralejo, posteriormente ya en solitario. Y tiene bien regulada el tema del marisqueo, de la pesca, pero bueno, siempre en esas pequeñas embarcaciones, en la zona habilitada, pues bueno, vemos la gente realizando esta actividad que para ellos, en esta isla solitaria y aislada, pues les da ese rango de ocio que es la pesca. Bueno, como digo, estos personajes que están ahí vinculados a la isla gran parte del año. Vale. Hay una imagen de una ilustración que sale un lobo marino o una foca, en este caso entiendo que sea un lobo marino, y ahora la veremos. Para que sirva, bueno, ¿cómo es la etimología, ¿no? El nombre, ¿cómo surge el nombre de Isla de Lobos? Sí, el nombre de Isla de Lobos, lo decimos en la parte de toponimia en el libro, está casi desde el principio. El primer mapa en el que vemos a Lobos a mitad del siglo XIV, de un mallorquín, Angelino Dussert, vemos que nombra Isla de Lobos como Beguemari. ¿Y de qué está hablando? Pues de la foca monja, del lobo marino, pero en su dialecto mallorquín, en su idioma mallorquín. O sea que casi desde el principio tiene el nombre de Isla de Lobos. Cualquier barco que pasaba, pues hablaba de la cantidad de lobos marinos. Y es verdad, en el momento de la conquista, y lo vemos muy bien en la crónica de conquista Le Canarien, la mayor colonia de foca monje, de lobo marino, estaba en Isla de Lobos. Después de la conquista pues se va masacrando esa población porque pues, tenía carne, tenía piel. De hecho hay un episodio en Le Canarien que es la traición de Bertit de Berneval a Gadifer de la Salle, que va a Isla de Lobos a buscar pieles para calzado, que se iban quedando sin calzado y demás, y se quedan aislados, bueno, un enfrentamiento y demás. Pues tenemos ahí un argumento de peso, el por qué la isla se llama Lobos, ¿no? Isla de Lobos, por el lobo marino, esta foca monje, que va disminuyendo la población hasta el punto de extinguirse en Canarias, ¿no? ¿Cuándo se pudo extinguirse? Bueno, quizás la colonia, yo creo que en 200 años, en 300 años, pues ya quedó totalmente esquilmada. Es verdad que se veían ejemplares hasta casi el XIX, y de hecho pues todavía algún ejemplar errático nos llega, hasta principios del siglo XXI nos ha llegado alguno errático, pero pues se extinguió lamentablemente de nuestro territorio. A día de hoy hay algún plan de reintroducción de la foca monje,
y ya no tanto porque nosotros la tengamos, la volvamos a tener, sino porque es necesario para la propia especie. La especie ahora mismo en el Mediterráneo pues está bastante roturada. De hecho, en algunas poblaciones parece que no hay viabilidad de que siga existiendo. Quizás la colonia más grande, de las islas griegas y Turquía, pues tiene algo de continuidad. Pero la población de Cabo Blanco, esa frontera entre Mauritania y el Sáhara, y la población de Madeira están aisladas, no hay cruce genético y por tanto son pues muy endogámicas, son especies muy vulnerables. De hecho, en el año 1997 la colonia de Cabo Blanco sufrió una intoxicación y 2/3 de su población murieron. O sea que la reintroducción en Canarias es necesaria, sobre todo para que la especie pues tenga una continuidad de vida en el Atlántico. ¿Es viable o ya es imposible ya con el trasiego? Bueno, se está estudiando, quizás no en lobos por el trasiego turístico y demás, pero sí yo creo que hay otros sitios aislados y de de riqueza biológica para ellos. La costa oeste de Fuerteventura se está estudiando, el archipiélago Chinijo. Yo creo que ahí hay posibilidades de una reintroducción viable de la foca mongola. Bien. Yo fui en Escocia, viajé y se hacían viajes a pequeñas islas con colonias de tal, y eso era una atracción turística y parecía que había, ¿sabes?, que se comulgaban ambas cuestiones. Estamos viendo imágenes del puertito. En este caso ahora voy un poco por las casas, que se ven incluso paneles solares. Aquí me imagino que, no sé, lo has dicho tú antes, gente de Corralejo, algún jubilado y demás, pero que sobre todo que a lo mejor se ha permitido, o eso es legal, o... Bueno, no quiero ponerte en compromiso. Bueno, Lobos de siempre tuvo pues sus medianeros. Fue una isla privada donde pues se alquilaba a esa gente porque le sacaba rendimiento, ¿no? Marisqueo, pesca, pardeleo, cuando la pardela pues era un recurso también alimenticio y económico antes de la prohibición de la caza. Y bueno, pues siempre tuvo gente en ese entorno de zafras que iban temporalmente, volvían otra vez a Corralejo, a Lanzarote, y después de la instalación del faro de Martiño, pues tuvo gente casi también a la par, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hacía falta personal de servicio para el faro, personal que limpiara los paños, bueno, pues entonces generaba una cierta economía. Y aquí se fue generando pues un cierto pueblito, haciendo sus casitas, y poco a poco fue evolucionando a lo que tenemos hoy en día. ¿Es legal, no es legal? Bueno, pues ahí está en ese limbo de costas, del parque natural. Evidentemente no se puede crecer. Hoy en día la isla es pública al completo, del año 2007 se convirtió en isla ahí quería ir a parar, la propiedad. ¿Por qué en 2007? ¿Qué pasa en 2007? Bueno, los últimos propietarios fue la cadena Riu, que son propietarios de los dos hoteles que están en las dunas de Corralejo, el Tres Islas y el Oliva Beach. Y bueno, pues que en ese limbo legal, esos conflictos legales que tenían esos dos hoteles, finalmente se decide un cambio, ¿no? Una ampliación de la licencia de actividad de esos hoteles a cambio de que la isla de Lobos pasara a ser pública. Y desde el año 2007, después de muchísimos cambios de propiedades, desde 1402, pues la isla se convierte en una isla pública, que es lo que tenemos hoy en día. Lo que pasa es que es curioso porque, por ejemplo, a veces el Estado, ¿no?, costas o demás, hace un poco uso de su fuerza. Por ejemplo, en Alegranza, ¿no?, los propietarios han intentado decir, oye, ya me la has cogido, pues me las propias y me indemnizas y ya está. Y sin embargo aquí sí se dieron, porque ellos podrían haber ido a por los hoteles si consideran que es ilegal, que yo no lo sé si están en plenas dunas, eso sí, pero no sé, con la ley de costas en aquel momento. Pero que podían haberse, no sé, aprovechar como en Alegranza y seguir tal, pero sin embargo sí accedieron a... Bueno, aquí se accedió. Yo la verdad que... Sí, aquí en cuestiones legales tampoco vamos a entrar, Exacto, ¿no? ahí no vamos a entrar, pero vamos, la isla evidentemente, igual que los islotes del norte, pues son, como digo yo, para enseñarlos, tienen que ser educativos, ¿no? Alegranza, dar un paseo por ella, pues también es algo digno, ¿no? Igual que el Lobo, totalmente acondicionado el sendero, no se permite salir de él, te puedes dar el paseo con una facilidad tremenda, siempre respetando el entorno, tiene vigilantes, bueno, yo creo que la gestión va a mejor en Lobos y de hecho, pues vemos que tiene sus vigilantes casi todo el tiempo, en lo que es la primera llegada del barco regular a la última, y bueno, una exquisitez en cuanto a la vigilancia y a la gestión. ¿Cuánto se tarda en recorrer la isla por su costa? Bueno, el sendero autorizado no es que sea costero, pero sí va algo hacia el oeste, hacia el este primero, si lo vamos a hacer en sentido contrario a las agujas del reloj, y tiene algo de costa en esa zona, en la zona pues, la zona sur de las Lagunitas, la Atalaya Grande, y después, bueno, va subiéndose al faro y desde el faro otra vez la vuelta por el interior a la playa de la Concha, son 7,7 kilómetros.
Bueno, yo creo que en 2 horitas, 3 horitas Claro. podemos hacer el sendero bien, cómodo, plano, por cierto. Hay que llevar agua y una gorrita porque no hay sombra. Y bueno, bastante cómodo, yo creo que no tiene casi ningún problema, de hecho lo hacemos habitualmente con escolares y un sendero que se disfruta. Para quienes no tenemos la suerte de tener un barco y fondear ahí, has dicho que hay líneas regulares, ¿cómo se puede ir a la Sí, desde Isla de Lobos? Corralejo tenemos 3 líneas que bueno, van habitualmente entre pues, casi de las primeras horas de la mañana hasta el final de la tarde. En verano el horario es mayor y entre las 3 compañías, pues bueno, que ahora mismo es un grupo único, por cierto, pues tienes opción de ir y venir cuando quieras. El tema del restaurante, pues hay que reservar la comida, porque es un restaurante pequeñito, pero Hay que llamar. Hay que llamar o ir allí y reservar a primera hora para comer al mediodía, y casi que no tienes muchos más recursos. Ahora, por cierto, el Cabildo de Fuerteventura, en lo que era el antiguo restaurante que estaba tapiado, lo ha adquirido, lo ha restaurado y ha creado una zona de sombra con sus mesas, sus sillas, tiene algunas maquinitas de vending, o sea que, bueno, pues quieras o no, dentro de una isla sin sombra, pues se agradece, ¿no? Sí, ¿no? Y que puedes llegar ahí, que si no hubiera en el restaurante, pero puedes comer y beber algo, ¿no? Que Exacto. no va a ser eso una isla desierta, por decirlo de una manera. Otras cuestiones. No sé si luego entre las imágenes tenemos algo, creo que no, pero me decías antes, endemismos, especies únicas en el mundo. Sí, la suerte que tenemos en Lobos es que tenemos unos ecosistemas de plantas salinas espectaculares. Ahí estamos viendo una foto aérea de Lobos, sí, espectacular. Y en la parte derecha vemos como unas lagunas interiores. Esa es la zona de las lagunitas, casi a mitad de isla. Y ahí tenemos un saladar de primer orden, es decir, de lo mejor conservado, con una cantidad de especies únicas de saladares que en otros lados pues sus poblaciones han venido a menos, aquí están muy bien conservadas. Y además en esa zona tenemos una planta única en el mundo, ¿no? Que es la siempreviva de Lobos, Limonium ovaliflorum canariense o Limonium bolei, y bueno, una población y una planta preciosa, grande, que incluso pues ya el torrero José Rial, novelista y uno de los grandes escritores de nuestras islas, la describió sin saberlo. Estaba hablando de un vergel verde en medio del desierto de Lobos, de un jardín encantado que describió él, y describió una planta de hojas grandes, basales, a la que le salía una espiga rosa, y estaba hablando ya, describiendo de la siempreviva de Lobos, una planta, como digo, única en el mundo, y que si queremos verla tenemos que ir hasta Lobos para poder disfrutar de ella. Ahí estamos viendo en la imagen, porque el puertito está en la zona de la derecha, ¿verdad? Derecha, inferior derecha, sí. Y ahí en el centro de la imagen casi hay un espigón, parece. Sí, ahí es donde desembarca la línea regular. Justo enfrente del espigón tienes el centro de interpretación, donde tienes unos paneles explicativos de la isla, un poco de la biología, de la historia. Y si nos vamos hacia la izquierda, esa playa de Reina Blanca, la playa de la Concha. Ahí mismo está el yacimiento arqueológico de Lobos. Y si continuamos por la izquierda hacia arriba, tenemos la montaña de Lobos, el único gran volcán que tiene la isla, 127 metros de altura. Está permitido subir fuera de época de nidificación, subir y bajar por el mismo sendero. Está escalonado, está totalmente acondicionado, y eso pues siempre en grupos reducidos, en silencio. Bueno, si vamos en época de nidificación de la gaviota, pues ella nos va a decir hasta dónde podemos llegar, y el sendero se cierra hasta el Faro de Martiño, que está en la parte norte, en la punta norte de la isla de Lobos. Veo que tanto en la parte izquierda como en la parte del puertito pues hay como unas bajas, ¿no? Me entiendo que ya ahí las embarcaciones a partir de ahí ya a lo mejor ya... Sí, no sé, bueno, si aquí en el puertito, lo que es en el caserío, sí pueden entrar pequeñas embarcaciones, algunas entran. En la playa de la Concha, bueno, en marea alta algunas pequeñas embarcaciones entran. Yo no lo recomiendo porque tiene muy poca profundidad y de hecho debe estar solo para el disfrute de los bañistas. Y aquí fuera sí vemos por fuera del espigón cómo fondean muchos veleros y disfrutan pues de un día plácido en esas aguas turquesas. Y otra característica importante de la isla es la cantidad de montículos pequeñitos que tiene, repartidos en esa llanura. Para los geólogos estamos hablando de hornitos, es decir, de chimeneas secundarias, de gases, de lava, que estaban salpicadas por todo ese entorno. E incluso algún geólogo nos habla de esa erupción del volcán de Lobos, de Montaña Lobos, en contacto con el mar, pues iba generando esos salientes rocosos por ese choque de temperaturas, y por eso tenemos la isla salpicada de esas peñas, que diríamos en Lanzarote, ¿no? Que son bastante llamativas. Sí, parece que tiene otra estructura. Sí, ¿no? Una característica preciosa. Algunas hondonadas interiores que incluso se llegaron a plantar de algo de agricultura, pero es una isla muy salobre. De hecho, no tiene agua dulce y era la limitación de la vida en esta isla.
Ya, la verdad que sí. El otro día fui a La Graciosa y en la playa de La Francesa, ¿no? Creo, están haciendo esas excursiones. Ya no sé si esto es polémico o no, pero yo me imagino que tú, que eres un hombre de la biología, me pareció un tanto, ¿cómo diría yo? No quiero decirlo porque se está generando economía y todo eso es bueno, pero un poco abusivo. Casi mucha gente bajaba en barcos de 250 personas. ¿Corre Lobos también el peligro de hacerse tan querida como La Graciosa? Sí, ahora mismo es uno de los grandes caballos de batalla. Se está discutiendo desde el 2016 la capacidad de carga de Lobos, cuántas personas día pueden ir. El Plan Rector de Uso y Gestión del año 2006 nos habla de 200 personas día máximo, ¿no? como número de llegada. No se ha respetado, el número ha ido aumentando y hoy en día estamos en cifras muy por encima de eso. ¿Cuál es el planteamiento? Pues poner un número que no se perjudique la economía, las 3 compañías de barcos, el restaurante, bueno, pues los water taxis, la gente que está viviendo de la economía de Lobos, que no se perjudique a la economía, pero que no se perjudique la biología. Estamos hablando de una isla muy sensible, con unos entornos pues increíbles, ya no solo lo de tierra, sino también los fondos marinos. Ahí estamos hablando de unos fondos muy someros, con cebadales, con unas estructuras de erosión eólica debajo del mar, que nos indican que ese mar estuvo en la superficie no hace tantos miles de años. O sea, tenemos una serie de características que hay que proteger. ¿Hay que regularlo? Sí. Hay que discutir que si una ecotasa, que si no se está discutiendo, ¿no? Que si 2 euros por persona que visita Lobos. Bueno, yo creo que hay que poner un cierto límite sin perjudicar la economía local. Hay que contrapesar, llegar a un equilibrio, a veces complicado, pero ahora mismo se está debatiendo en el Cabildo de Fuerteventura, que es el que tiene la gestión medioambiental de la isla, y yo creo que si lo logran, llegar a un acuerdo... Sí, un equilibrio. Exacto, las cosas... un equilibrio. No perjudicar la isla, intentar lo menos posible y no romper la economía local que se está generando. Vale, última pregunta. El yacimiento arqueológico, antes lo hablaste, ¿no? Lo de la púrpura y demás. Tú decías que ahí hay un debate, pero que hay unas demostraciones que hubo un movimiento. ¿A qué época? Antes mencionabas época romana. ¿Y por qué se debate? Porque no sé si está constatado, ¿no? ¿Qué no está constatado? Bueno, como todo en la ciencia, pues cuando uno surge una teoría, pues otros nos hablan de otras. Aquí estamos hablando de un yacimiento pues casi específico, es decir, el yacimiento de Lobos, descubierto en el año 2012, nos habla de una serie de ánforas de transporte del cambio de era. De hecho, están datadas, pues construidas en el cambio de era, de importación, por supuesto. Y cuando se excava el yacimiento se ve un enorme conchero, pues monoespecífico, de canailla, de Stramonita hemastoma, el quemón, la canalla, la carnadilla nuestra, y todas roturadas de la misma manera, de forma sistemática. La tercera vuelta de la hélice, ahí la rompían con un punzón. Ahí están los yunques, donde se apoyaban con su orificio la canalla y donde se rompía. ¿Por qué esto? Pues para extraer de forma viva y que no sufra el animal, que por estrés, si lo hurgamos, pues consume la púrpura. Al romperla viva la tercera vuelta, sacamos la glándula hipobranquial con la mayor cantidad de púrpura. Esto nos lo describe Plinio ya en su historia natural y lo sabían. La púrpura tenía un valor altísimo, fueron hasta aquí o hasta otros lugares, que hay yacimientos iguales por toda la costa africana, la costa mediterránea, para extraer esta púrpura y después comercializarla en el imperio, sobre todo para las clases altas, ¿no? Las clases dominantes. Aquí tenemos 68.000 canadillas que las contaron las arqueólogas, rotas todas de la misma manera, de forma sistemática, humana, y bueno, sí, que ya a un nivel industrial casi. Exacto, hay zonas de cocción para reducir la canadilla, hay zona de vida doméstica, por tanto hay gente que estuvo viviendo ahí con vasijas, con utensilios domésticos para la vida, de lucernas para encender por la noche, etcétera. O sea que el yacimiento está. Ahora, pues, debatir si eran romanos o no eran romanos, si comercializaban con Roma, pues todo eso hay que seguir investigando, a ver hasta dónde llegamos. Han hecho varias catas en Lobos, en otras zonas, y algunas ha dado pues positivo, es decir, para futuras excavaciones hay algo de material interesante. O sea que yo creo que todavía Lobos nos va a dar mucho de sí.
Pues mira, hasta aquí hemos llegado y perfecto, porque quien quiera, pues ya lo sabe. Isla de Lobos, en este caso, Naturaleza e Historia de Ignacio Romero. Nacho, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Y ustedes ya lo saben, este libro ha sido un poco para adentrarnos en Isla de Lobos, que es una gran conocida, pero a veces también desconocida, ¿no? Y también lo que estábamos hablando, no abusar de una isla que tiene, bueno, un ecosistema frágil, pero que también, oye, que cree economía y que también sirva para atraer a gente que sea también interesante y respetuosa con el medio ambiente. Nosotros, sin más, nos despedimos. Pasen una feliz tarde.